La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Muy buenos días y bienvenidos a Por la Palabra. Es una bendición que el Dios de los cielos me concede de estar ante tu consideración en este día para hablar de la palabra del Señor. Y rápido quiero exhortarte a que me llames al 787-6870, que es el número de teléfono en la oficina del Centro Cristiano Vida Abundante de Riverview, Bayamón, que estamos en la carretera 168, esquina calle 1 de la urbanización Riverview. Allí a tu orden. Así que también puedes entrar a la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Abundante de Bayamón y puedes poner tu petición de oración ahí. También puedes poner tu nota de un comentario que quieras hacer a lo que estamos compartiendo un día como hoy. Queremos hablar de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué la importancia de esa palabra de Dios y lo segura que es esta palabra para poder hacer las cosas que tenemos que hacer? Así que al relacionarnos con la palabra, pues obviamente nos estamos relacionando con Dios mismo, nos estamos relacionando con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que desde el comienzo, desde el principio, Cristo ha estado presente desde la eternidad con Dios mismo y con el Espíritu Santo para ministrar nuestras vidas, para hacer posible que el ser humano pueda tener comunión con Dios. Y quiero repasarte rapidito lo que nos dice en Hebreos, la epístola a Hebreos, donde se habla precisamente de que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios mismo, que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y está ahí como intercesor entre nosotros y Dios. Así que puedes tener la confianza en este día de saber que Cristo sale a nuestro encuentro para darnos vida eterna. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hay una expresión que nos pone a pensar de lo que es la palabra de Dios. ¿Quiénes son los autores de esa palabra de Dios? Y cuando miro esto, veo que en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esto es fundamental. Si lo leo en la versión Reina Valera, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que tienes que ver, ¿verdad?, es que el propósito de esa inspiración divina es asegurar la verdad y la unidad en el registro de lo que Dios ha narrado, y no en la similitud de palabras o declaraciones. Por lo tanto, los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera de las garantías que tiene la palabra de Dios. Por eso nada supera la palabra de Dios. Yo lo he mencionado en otros programas, lo repito en este, que la Biblia, la palabra de Dios, contiene el origen del ser humano, contiene el propósito para el cual fuimos creados, contiene lo que es la conducta, la ética y la moral para toda la gente en todos los tiempos. Y la palabra contiene el escatón, el destino final del hombre, origen, propósito, conducta y destino. Contesta todas esas interrogantes que se plantea la filosofía: de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Ahí la tienes recogida en la poderosa palabra de Dios. Puedes tener entonces seguridad, ¿verdad?, de poder atender esa palabra, de creerla, porque esa palabra te saca de la oscuridad, esa palabra te coloca en lugar seguro, que puedes entender que estos autores originales no se la sacaron de la manga, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las primeras garantías de la palabra. Ahí está bien clarito. Lo voy a repetir: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Esa es la propuesta racional de Dios para la humanidad, su palabra poderosa. Pero hay gente que dirá: ven acá, pastor, pero es que es como cuando tú ibas a la escuela, que está todo el mundo en el salón de clase, los maestros están hablando, están diciendo cosas, tú tomas notas, y las notas que tú tomas son distintas a las notas que escribe el que está al lado tuyo. Y tú dices: wow, espérate, ahí hay una buena pregunta que la gente, ¿verdad?, los escépticos, los que cuestionan la palabra, los que atacan la palabra, gente que realmente pues no quiere poner su confianza en la palabra del Señor, pero tienen un punto muy bueno de argumento. Ven acá, no todas las notas son iguales. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, tienes razón, pero la palabra de Dios tiene una doble garantía: que estos profetas escribieron lo que Dios les dictó. No es que se los dictó un grupo, se los dictó específicamente. Esa es la primera distinción. Pero la segunda distinción es que el producto de lo que escribieron fue inspirado por Dios. O sea, y eso está en 2 de Timoteo. Puedes ir conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a buscarlo por aquí. Timoteo, capítulo 3, versos 10, desde el 14, vamos, que dice ahí bien claro: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien. Y aquí viene. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otra de las traducciones dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar al pueblo para que haga toda buena obra. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, el producto final de lo que escribieron esos profetas está inspirado por Dios. Esto es lo que se llama la doble garantía. Esa doble garantía es que el autor estaba inspirado, pero también el producto final, el escrito, esa escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, ¿verdad? Es útil para enseñarnos, es útil para que podamos, por así decir, estar pendientes de lo que Dios tiene para nosotros, para que conozcamos lo que no sabemos, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, lo que es el propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar que hay una utilidad en la Escritura, nos enseña lo que no sabemos. Cuando tú no sabes, aprendes. Y la palabra de Dios es una revelación directa de Dios para eso mismo. Lo próximo que hace esa palabra, que tiene otro efecto, te redarguye, que es para hacerte saber lo que es correcto. También para corregir, ¿verdad?, para instruir en lo que es en justicia, para que tú estés perfectamente preparado para toda buena obra. 4 cosas fundamentales hace esa palabra. Te enseña lo que tú no sabes, te corrige cuando te estás apartando de lo correcto, te ayuda a regresar a lo correcto, que es la corrección, que es la parte más difícil, y para instruirte en justicia, que es a mantenerte en lo correcto, como dice esa poderosa palabra del Señor. Así que esa doble garantía te ayuda. Aquí la palabra griega que se está utilizando en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16 como inspirado significa el soplo de Dios. Y se usa en ese contexto, ¿verdad? Con ello se está implicando la influencia especial del Espíritu Santo en la vida de los hombres, que calificó y capacitó para hacer el bien. Y también hay un registro infalible de esa verdad divina con respecto a la voluntad de Dios para el hombre. El propósito de esa inspiración es asegurar la verdad, la unidad en el registro y en la similitud de las palabras o declaraciones. La revelación descubre una nueva verdad. La inspiración inspecciona la comunicación y el registro de esa verdad. Y tenemos ejemplos de esa inspiración en la poderosa palabra del Señor. Cuando tú ves, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que te dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí tú tienes ya una manifestación de esa inspiración divina. Si vas a Apocalipsis capítulo 1 y verso 11, habla de que el mismo apóstol Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oye una voz de trompeta que le decía, y aquí viene, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En otras palabras, una revelación directa, una inspiración, lo que se escribe, lo que Juan escribe, se lo dictó Dios. Por eso es que yo me río cuando algunos de estos teologuitos escépticos que se disfrazan de teólogos para sembrar dudas, empiezan a decir, como un profesor que yo tuve una vez de Antiguo Testamento, que él se puso la Biblia en el oído bien cínico y le decía a los estudiantes, oigan, Dios no me habla. Yo me pongo la Biblia aquí en el oído y Dios no me está hablando, bien payaso, como si la Biblia fuera un radio de transistores que tú te puedes poner en el oído. Y era mofándose. En otra de las clases él decía que cuando el apóstol Pablo escribió Corintios, si es que el apóstol Pablo escribió Corintios, así de cínico era, él no estaba pensando en Puerto Rico cuando escribió esa epístola.
Yo recuerdo, yo miré a un compañero de estudio, le dije, ¿le das tú o lo ataco yo? Y me dice, no, atácalo tú. Y yo le levanté la mano y le dije, profesor, usted tiene razón. Cuando el apóstol Pablo escribió Corintios, no estaba pensando en Puerto Rico, no sabía si existía el Caribe, no sabía que existía en otras partes del mundo. Pero el Dios que le dictó la carta sí lo sabía. El Dios que le dio la revelación tenía a Puerto Rico ya desde la eternidad y hasta la eternidad en su programa divino, como tiene a todo y cada uno de los seres humanos de este planeta, que fuimos creados por medio de Él y para Él. Así que el propósito de esa inspiración divina lo ves marcado en la palabra, que es que toda esa escritura es inspirada por Dios, tanto los autores como los libros que fueron escritos. Ese producto final fue revelado por Dios. Yo quiero que en esta hora me llames al 787-6870. Ese es el número a llamar para tu petición de oración. O entras a la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Abundante de Riverview, Bayamón. Continuamos aquí en Por la Palabra hablando de lo que es la palabra de Dios y que no podemos ignorar esa revelación divina, ya que, como te vengo diciendo, la palabra de Dios está inspirada por Dios mismo, tiene el aliento del Espíritu Santo y la autoridad del Espíritu Santo está presente en esa palabra. Por lo tanto, quien cuestiona la palabra está cuestionando al mismo Espíritu Santo de Dios. Cada libro de la palabra es importante, ya que toda esa escritura está inspirada por Dios. En cuanto a la interpretación de la palabra, y su autor puede ser consultado. ¿Por qué razón? Porque Dios está vivo, Cristo está a la diestra del Padre y la oración te comunica con ellos. Y el Espíritu Santo es el que nos revela toda verdad. Esa operación trinitaria está ahí presente para ayudarnos en cuanto a interpretar la palabra. Por lo tanto, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, nos recuerda, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o se la sacaron de la manga a los apóstoles, porque nunca esa profecía fue traída por voluntad humana, sino que esos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la autoridad o fuente de la palabra es el Espíritu Santo. Nótese que ningún autor de los libros de la Biblia se presenta como una persona infalible. Sin embargo, ninguna profecía viene directamente del comunicador o de un impulso de la mente del profeta. Los santos de Dios hablan movidos por el Espíritu Santo. Es por ello que tenemos la garantía, ¿verdad? La garantía de que la profecía no es una revelación propia o de la mente del profeta. Podemos ver que ellos hablan cosas más allá de su conocimiento y buscaban diligentemente su significado. Entonces, se hacen preguntas. Muchas personas que cuestionan la palabra, tú los ves siempre que tú veas un teólogo, un profeta, un pastor, un apóstol, un profesor de Biblia, un vendedor de libros, uno que se pasa organizando viajes por ahí para Israel y para todo este tipo de cosas, que tiene un guiso montado con esto de la iglesia, que te quiera decir a ti que la Biblia tiene errores, que no es Isaías, que hay 4 Isaías, que aquí hay una contradicción. Abre los ojos que ese algún problema tiene. Tienes que estar pendiente de su estilo de vida, lo que escriben, los documentos, toda esa cosa de torcer el entendimiento según el foro al que van. En unos son pro-pederastas, en otros son pro-gay, en otros son straight, en otros son bien bíblicos, en otros usan lenguaje pentecostal, en otros usan lenguaje inclusivo. Pues son camaleones, son gente que es tóxica, que se ha infiltrado, como dice la Escritura, son gente caracterizada de esos tiempos postreros, ¿verdad? Son hombres que han entrado encubiertamente, que han sido destinados para esta condenación, son impíos, son maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios,
que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú escuchas esos mismos teologuitos hablando de que Alá es Dios y tú los ves en esa mezcolanza, ya tú sabes que lo que están es buscando unos clientitos para vender lo que ellos escriben. Pero Alá no es Dios. Dios es Dios. Se revela en la persona de Jesucristo para nosotros. El Espíritu Santo nos guía a la verdad que es Cristo y nos conecta con Dios. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre él y el hombre, Jesucristo hombre. Que Cristo no fue un profeta más, como dicen los islamistas. Cristo es Dios encarnado. Y el que niega que Cristo ha venido en carne, yo quiero que tú sepas eso, quien niega esa deidad de Cristo, esa persona es del espíritu del anticristo, no tiene ninguna credibilidad y tenemos que estar alerta, ¿verdad?, a esa revelación de estas personas que se apartan de Cristo, que niegan esa encarnación. Por eso es que Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí lo tiene. En el caso particular del Islam, que niega que Cristo es Dios, que lo tratan como un profeta más, y de hecho ponen a Mahoma, que vino después de Cristo, como el profeta supremo. Que cuando tú buscas la historia de Mahoma, tuvo 10 esposas, la última era una menor de edad, por lo cual te das cuenta, ¿verdad?, de su crisis moral, su desviación, su vida enferma, que no es un profeta de Dios, pero ellos lo tratan como profeta, pero niegan a Cristo, y al negar a Cristo son del espíritu del anticristo. Míralo ahí. Así que, si, amado, tu corazón no te arrepiente, tienes confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidas la recibirás de Dios, porque guardas los mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, amado, prueben los espíritus. Quien niega que Cristo es Dios es del espíritu del anticristo. Por eso hay mucha gente que anda perdida por ahí, que andan aturdida, y tienen que ponerse a leer palabra de Dios, entender la inspiración divina, que esa palabra está para que nosotros entremos en comunión con Él. Hay que notar aquí que ningún autor de los libros de la Biblia se presenta como una persona infalible, ya eso lo mencioné. Y el Salmo 12, verso 6 dice que las palabras de Dios son limpias como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí vemos que el instrumento humano es el horno de barro, pero el fuego representa el Espíritu Santo. Y la plata es el mensaje que ha sido purificado. 7 veces implica la perfección y la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es posible que los autores, siendo gente imperfecta, puedan escribir la palabra de Dios? Pues porque Dios es el que la dicta, el que pone eso en su corazón, y es el editor. Así que Dios puede usar al ser humano para Él glorificarse. Si usó en el libro de Números a una mula para hablarle a un profeta, puede usar a un ser humano perfectamente para que su palabra sea escrita por medio de ese profeta, ese escribano o ese editor. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, perdónenme, en versos del 1 al 4 podemos apreciar que el diablo, aquí llamado el tentador, lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios, y el efecto que eso tiene en la persona que es un interlocutor, pues es la duda. En el caso de Cristo no es así, ¿verdad? Pero tengo que mencionar esto porque cuando tú vas a Mateo capítulo 4, es importantísimo
esa narración porque ocurre inmediatamente después que Cristo fue bautizado. Y Dios habla desde los cielos cuando ocurre el bautismo de Cristo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. Y cuando voy a Mateo capítulo 4, versos del 1 al 4, vemos entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice aquí que, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos apreciar que el diablo, llamado el tentador, lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. Y nosotros no podemos enfrentar al diablo con filosofía ni con teología, sino que se debe usar directamente la palabra de Dios. Cristo utilizó citas directas del libro de Deuteronomio, escúchame bien, para enfrentar al diablo. Lo hizo directamente. Cuando vemos ahí que usó en Deuteronomio capítulo 8 y verso 3, cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando miramos entonces que el diablo lo lleva a la santa ciudad, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate que siempre le decía, si eres el Hijo de Dios, o sea, cuestionando que sea el Hijo de Dios, ¿verdad? Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le citó Deuteronomio capítulo 6 y verso 16. Después dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús que le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le citó Deuteronomio capítulo 6 y verso 13. O sea, al diablo uno lo enfrenta con la poderosa palabra de Dios. Porque la espada de Dios es fuego, la espada de Dios es martillo que quebranta la piedra. La espada de Dios es lumbre que alumbra los ojos. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Esa palabra de Dios es fiel que hace quedar bien al que la cita. Esa palabra de Dios es escudo que nos permite enfrentar las tinieblas y los dardos de fuego del maligno. Así que en este caso vemos cómo Satanás trata, ¿verdad?, de enredar al ser humano y va a tratar de hacerlo cambiando la palabra. Por eso es que tú ves en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5, que la obra diabólica precisamente es tratar de alterar la palabra de Dios. Hay un momento en este programa que sacamos para orar por las personas que tienen alguna petición. No te rindas, llama al 787-6870 y espera que te salga la grabadora para que hables y dejes tu mensaje de por qué razón quieres que oremos por ti, por tu casa, por los tuyos, por tu familia, por la petición que tú tengas. Vamos a estar orando. También puedes entrar a la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y ahí pues nosotros podemos contestar, ¿verdad?, tu mensaje. Estamos hablando de la palabra de Dios, de la naturaleza de la palabra de Dios, que nada supera esa poderosa palabra de Dios, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas que la escribieron. Vimos que en la doble garantía no solamente tienes el que el autor está inspirado, sino que el producto final, el texto, también está inspirado por Dios. Es la doble garantía. En adición a eso, podemos ver en todos estos pasajes que te he estado leyendo que el Espíritu Santo es persona que nos guiará a toda verdad, que es Cristo, y nos hará saber las cosas que habrán de venir.
el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Nunca le da gloria al ser humano, y aquí vemos que esto es un indicador para discernir los espíritus. A veces tú puedes escuchar en reflexiones en algunos sitios un predicador que se puede emocionar mucho y pues le entra esa cosa que tú los ves diciendo, yo no sé si usted me entiende, como si uno fuera bruto, y por ahí tú los ves, oh, qué revelación tengo, y qué sé yo qué, y tú los ves con ese tipo de expresiones, ahí tú te das cuenta que ahí no hay Espíritu Santo, porque ellos se dan gloria a sí mismos, porque acaban de descubrir algo en la Escritura que para ellos eso es la gran revelación del mundo, y se olvidan de que Dios siempre ha tenido eso en su palabra, que no existen nuevas revelaciones. Todo ha sido revelado por Dios en su palabra. Todos los que están con esas nuevas revelaciones, pues eso es soberbia, eso es inflado, que están como seres humanos que se glorifican a sí mismos, pero ahí no hay verdad del Espíritu Santo porque buscan glorificarse a sí mismos y nunca el Espíritu Santo le da gloria al ser humano. Así que tengan esa advertencia por cierta, lean la Escritura. Cuando usted escuche lo que le estén predicando, mire lo que dice la palabra de Dios para que usted no lo cojan de bobo, para que usted no sea engañado. Por eso es que la naturaleza de la palabra de Dios es precisamente emana de la revelación de Dios. Hay un pasaje que está en Hebreos capítulo 4 que dice de la siguiente manera, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo voy a la versión Nueva Traducción Viviente, me dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Estos versos 12 y 13 de Hebreos capítulo 12 nos recuerdan la naturaleza de esa palabra. Mira hasta dónde llega esa palabra. Para empezar, es viva, tiene vida, no está muerta. Y 2, es poderosa, o sea, tiene efecto, ¿verdad? Es eficaz. Por lo tanto, tiene un impacto en el ser humano. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, o sea, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetre entre el alma y el espíritu, y esto es fundamental. Porque el alma es el asiento de las emociones y el espíritu es el soplo de Dios en el ser humano que nos permite conectarnos con Él. Ese espíritu de vida que está en el ser humano. Eso dura por los siglos y los siglos y los siglos. Será eterno. Esa vida con la cual hemos sido investidos y esa alma y ese espíritu que están ahí, que esa palabra las separa. Separa lo espiritual de lo sentimental, porque el alma es el asiento de las emociones y la palabra llega hasta ahí, a ver lo que es emocional de lo que es espiritual. Por eso es que la palabra nada la supera. Por eso es que hay enfermedades que hay que tratarlas con la palabra de Dios, y hay otras que son pues sintomáticas, y tienes el cuerpo aparte, que ese está en deterioro, que como dice 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el cuerpo se enferma, pues es consecuencia de que es un cuerpo que no es el cuerpo glorificado. Así que tú puedes aceptar a Cristo como Señor y Salvador y todavía tienes el mismo cuerpo humano que será transformado cuando Cristo regrese en gloria. Y si nos morimos antes, seremos levantados de la tumba, porque Cristo regresa en gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esta palabra tiene esa particularidad, que la Biblia llega donde no llegan las terapias, la Biblia llega donde no llegan las consejerías, la Biblia llega a donde no llega la medicina, la Biblia llega donde no llega la cirugía. Ahí llega la palabra de Dios, a distinguir lo que es espiritual de lo que es emocional,
Hay cosas que hay que tratarlas emocionalmente y hay cosas que hay que tratarlas espiritualmente. Y la Biblia en paráfrasis del editorial Unilit, que compraron las comunidades pedófilas y pederastas, por eso ya no consigues una. Esa Biblia dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Mira lo que es la palabra de Dios. Me gusta mucho porque en esta expresión que leí de palabra de Dios para todos, habla de que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Aquí habla de que penetra nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. La palabra te expone. Por eso el rechazo de muchos grupos de rechazar la palabra de Dios, porque los expone, porque les quita la careta, porque los pone tal y como son. De ahí la importancia de escudriñar la poderosa palabra de Dios. Por eso es que debes buscar y congregarte en un sitio donde te presenten la palabra, donde lean la Biblia cada vez que hay una reflexión, donde el predicador, cuando se para en ese púlpito, cita las Escrituras, donde te van llevando, donde tú puedes tomar tu nota. Si vas al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, en la inmensa mayoría de las ocasiones se te da el bosquejo de lo que el pastor está predicando, para que tú lo tengas y lo buscas en tu Biblia y escribes y buscas otros pasajes. Puedes discrepar en alguna apreciación, puedes discrepar en alguna interpretación, pero tienes la verdad revelada de Dios. Y por eso es que hay que escudriñar la palabra. Ahora mismo estamos en el estudio del libro de Apocalipsis todos los martes. Un grupo de maestros que nos hemos dado a la tarea de exponer esa poderosa palabra de Dios, irla presentando. Y tú ves las reacciones de algunas personas que escriben en las redes, otros me han llamado, de qué escuela están ustedes, y empiezan con todo este tipo de babosadas. Y lo que hay que decirle a la gente es: mira, hay varias escuelas de interpretación, hay que ir a la palabra, porque la palabra expone lo que somos. Y lo que está exponiendo esa revelación de Jesucristo en ese capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis no es otra cosa que un mensaje a unas iglesias para que estén preparadas, estén listas. Le están diciendo: Cristo regresa en gloria. Del capítulo 4 en adelante le dicen a Juan: sube acá. Lo trepan a los cielos, le dan una visión de la eternidad, de lo que va a pasar en la semana 70 de Daniel. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, básicamente lo que tiene que ver ese libro es con esa semana 70 de Daniel, que es el período de la gran tribulación. Y aquí vienen las interpretaciones. Unos decimos, y yo estoy suscrito a esta escuela, que es una escuela que dice que la iglesia es levantada. Inmediatamente que la iglesia es levantada, se desata una época de tribulación. Y hay unos grupos que interpretan que te dicen que no va a haber ningún levantamiento de la iglesia, que unos te dicen que la iglesia va a pasar por este momento doloroso y difícil que es la tribulación. Otros te dicen: no, mira, la iglesia va a ser levantada a mitad de esa tribulación. Otros dicen que no, que es después de la tribulación, otros decimos que es antes de la tribulación. Otros van a hablarte de que Cristo regresa en gloria después de esa tribulación y comienza un reinado milenial. Y antes de eso, esa batalla de Almagedón. Y otros te van a decir que no va a haber ningún milenio, son amileniales. Y otros te van a negar el milenio. Ni siquiera que lo vamos a pasar. Otros que dicen que sí, que nos vamos después del milenio. Y hay varias interpretaciones, gente que exponen unas cosas, pero hay unos hechos que son innegables en ese libro. Número 1, que hay que estar alerta. Número 2, que Cristo regresa en gloria. Número 3, que va a haber un juicio ante el gran trono blanco y todo aquel que no creyó en Cristo ni lo aceptó como Señor y Salvador será juzgado por las obras. Y de la única manera que evita el lago de fuego y azufre, donde lanzarán a la bestia, al falso profeta, a Satanás,
al Hades, todo eso va para allá. Va a estar, incluso los que no creyeron ni aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. De la única manera que te salvas en ese juicio es que se abre el libro de la vida y se busca tu nombre. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas para ese lago de fuego y azufre. Quizás como los ruselistas o testigos de Jehová, que dicen que Dios es tan y tan bueno que no va a permitir que un ser humano vaya al infierno. Pues yo te tengo noticias. La palabra dice categóricamente que están condenados aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si lo quieres escuchar en el lenguaje del Evangelio según Juan, capítulo 3 y versos 16, 17, 18 y 19, que dice de la siguiente manera. Mira qué fácil. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta es la condenación. Se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Ahí lo tiene. Una explicación sencillita. Esto, los ruselistas o testigos de Jehová tienen problema con este pasaje. Pero ahí está. Esto lo dijo Cristo, el mismo que vino del cielo. El mismo que vino de esa eternidad. Se encarnó. Cosa que los ruselistas, testigos de Jehová, niegan. Por eso están en extinción, porque es una falsa doctrina. Y niegan a Cristo y niegan la obra de Cristo. Por eso es que el que niega que Dios ha venido en carne es del espíritu del anticristo. Y ahora se van por ahí y hablan de Cristo y enseñan unas estampitas y están por ahí en lo que agarran a la gente de boba y los meten en la torre del vigía, que obedece al bochorno histórico de haber pronosticado una fecha que no ocurrió. Y como pasaron esa vergüenza tan grande que en 1914 Cristo no vino, empezaron a decir que sí que vino, pero fue un santuario celestial, que nadie lo vio, que solo lo vieron los fundadores de ellos, y empiezan con todo este tipo de idiotez y a meter una cosa encima de otra, y se desviaron de forma tal que están en el espíritu de anticristo, negando la deidad de Cristo. Por eso es que vemos que es importante meternos en la palabra de Dios, porque para mirar lo único que puede distinguir el alma del espíritu es la palabra de Dios. No es la psicología, no es la psiquiatría, ninguna otra expresión religiosa puede hacerlo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que su predicación fue sencilla, despojada por completo de oratoria y de sabiduría humana, pero el Espíritu Santo la respalda con poder y demostración a los oyentes que el mensaje que él está comunicando lo ha enviado Dios. Yo te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, que eches mano de la vida eterna, que no resistas la obra de Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pasas de muerte a vida. Como dice el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque si te predican humana sabiduría no vas a tener salvación. La palabra que se predica es con demostración del Espíritu y de poder, para que esa fe esté fundada en la sabiduría de Dios y el poder de Dios, y no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Por eso es que cuando nos predicamos a nosotros mismos, la gente está en oscuridad, está perdida y está en las tinieblas. Por eso es que
Cuando vas a Segunda de Corintios, el apóstol Pablo lo explica bien fácil, ¿verdad? En el capítulo 4 de Segunda de Corintios dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjate qué cosa poderosa tienes aquí en 2 de Corintios capítulo 4. Yo te invito a que lo busques, porque nos ayuda a entender la verdad de Dios. Y cuando tú ves esa expresión en ese capítulo 4, te está diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lo voy a leer en otra de las versiones para que se entienda más claro, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos demos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y que nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. En otras palabras, todos esos que están predicando movimientos propios, reglamentos de iglesia y todas esas pamplinas de clubes religiosos están llevando a la gente camino al infierno porque no les hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, que va a entrar a lo profundo de tu corazón y te va a sanar, te va a libertar, te va a limpiar, va a cambiar tu manera de pensar y de vivir, porque solo el poder de Dios manifestado en esa palabra transforma al creyente. Como lo dice el Salmo 19, ese salmo es poderoso porque este salmo te dice, mira, caracteriza la palabra de Dios como lo que es, como algo poderoso que transforma al ser humano. Lo voy a leer exactamente como lo dicen los versos desde el 7 en adelante de ese salmo, que te dice a ti que la ley de Dios es perfecta. Esa ley convierte el alma. Ese testimonio del Señor, ya como lo dice aquí, ese testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate todo lo que dice esa palabra poderosa. Sigue diciendo, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. ¡Wow! ¡Qué expresión más tremenda! Dice algo más, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si lo quieres en otra versión, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Fíjate todas esas caracterizaciones que tiene la poderosa palabra del Señor. Nada la supera. ¿Quieres cambiar? Pues solo Dios produce un cambio en ti. Y si tú aceptas esta palabra, que por naturaleza es Dios mismo, es la revelación que promete, que no retorna atrás vacía. Significa que escucharla, atenderla, creerla, recibirla, ponerla por práctica,
transforma al ser humano, te cambia, convierte tu alma, alinea tus sentimientos. Ese testimonio de Dios es fiel, que no falla, el que lo sigue no queda defraudado, hace sabio al simple, o sea, te ayuda a triunfar en tu vida. Los mandamientos de Dios son rectos, no te desvían, no te engañan, no te distorsionan, alegran el corazón, te sacan de la depresión, te sacan de la tristeza, te sacan de la atadura, rompen tus prisiones, quebranta los cerrojos de hierro, rompe las puertas de bronce, te da liberación, te saca de la oscuridad, como dice aquí esta palabra poderosa. Mira cómo lo dice: el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Eso significa que te saca de la ceguera, significa que son claros, que te dan una buena percepción para vivir, que ayudan a cambiar tu manera de pensar. Por eso es un buen tiempo para vivir esta palabra, para creer esta palabra, para acendrar esta palabra en lo que es nuestra mente y nuestro corazón. Yo te invito a que consigas una Biblia, a que la empieces a leer, a que si no la entiendes te congregues, que te reúnas en una iglesia de sana doctrina, que empieces a estudiar esta palabra. Nosotros, hay muchos sitios que se estudia la palabra, iglesias que se reúnen a escudriñar la misma, y puedes llamar para ver qué día la enseñan, y siempre es gratuita, está disponible, hay muchas enseñanzas a través de las redes. Nosotros tenemos toda una serie. Tú te entras a la página de YouTube de Centro Cristiano Vida Abundante, vas a ver ahí todas las predicaciones, vas a ver ahí grabadas las enseñanzas por los diversos maestros y personas que predican en el Centro Cristiano Vida Abundante. Casi siempre soy yo el pastor que está predicando, pero tienes muchas otras personas que también predican, y siempre vas a ver la referencia a la palabra y vas a ver las citas bíblicas, y tú buscando una Biblia puedes aprender y leer mucho de la Escritura. Entramos a la última parte de esta reflexión sobre la palabra de Dios, que tiene vida, que tiene efecto, que llega a distinguir lo que es tu vida espiritual de la emocional, que puedes abrirte a recibir esta palabra que por naturaleza llega a lo más profundo. Es importante mirar que lo único que puede hacer esta separación entre tu alma y tu espíritu es la palabra de Dios. Que, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, que su predicación era sencilla, despojada por completo de oratoria y de sabiduría humana, pero el Espíritu Santo respalda esta palabra con poder y demostrando a los oyentes que el mensaje que comunica lo envía Dios. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios dispuesto a que esa palabra te meta mano, te escudriñe, que entre como una espada, que limpia lo más profundo del corazón, tú empiezas a ser libertado y fortalecido espiritualmente. ¿Por qué razón? Mira, tenemos unos casos horrendos que están ocurriendo en la sociedad, ¿verdad? De lo que, pues, de la crisis que estamos viviendo como pueblo, de casos espeluznantes de muerte de seres humanos. Ya sobrepasamos los 400 asesinatos, y lo único que la prensa cubre y lo que el gobierno cubre aquí es los asesinatos de mujeres, de algunas mujeres, porque no es de todas las mujeres. Pues cuando una mujer asesina a otra, eso lo esconden debajo de la alfombra. Eso es imposible que una mujer asesine a otra, y eso lo tienen calladito. Eso tú lo ves en las coberturas de cuando las mujeres cometen crímenes, que casi ni se menciona. Lo mencionan una vez y ya. Una mujer mata a otra, no dicen ni pío. Una mujer va guiando bojacha con .40 de alcohol, asesinando gente por ahí, y eso le dan de largas y de largas y de largas, y tratan de suprimirle la prueba de alcohol y tratan de que salgan bien, porque eso es algo que ya aturdió en algunos sectores de la sociedad. Eso tú lo ves, repasa. Pero cuando tú miras la verdad de lo que te dice la palabra, que es posible salir del oscuro, salir de lo falso, de toda esa conducta criminal de asesinatos, de muertes y de muertes espeluznantes. De hecho, lo adormecida que está la sociedad, acostumbrándose ya a los crímenes que ya no reaccionan a eso. Si matan a un hombre, nadie le hace caso, por eso le doy duro a esta parte de las mujeres.
No porque tenga algo en contra de ella, sino porque lo que estoy viendo socialmente es que están asesinando a hombres y ya eso lo aceptan como normal, como que es casi correcto, como que nadie se indigna. Ya, de hecho, ni las masacres son espeluznantes para mucha gente en Puerto Rico. Por eso es que hay que acercarse a la palabra de Dios. Cuando tú ves un hombre que agarra un marrón y mata a una mujer, y la mamá lo trata de justificar, tú ves por ahí cosas como lo que estás viendo, buscando la causa. Mira, lo que hay que meterse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a distinguir y te va a transformar. Cuando tú te acercas a esa palabra dispuesto a que ella te meta las manos y te escudriñe, vas a ser confrontado con lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? El Salmo 19 tiene una parte cuando dice, ¿cómo puedo, verso 12, cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de las faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de mis pecados. Eso está en la poderosa palabra de Dios, el Salmo 19. El Salmo 19 te lo explica bien clarito con esa serie de preguntas. Cuando te dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces él hace una oración, le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjate cómo lo dice, te lo voy a repetir en otra de las versiones que tengo aquí, que es la Palabra de Dios para Todos. En Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, dice, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Fíjate qué clase de oración. Esa oración nos ayuda a estar libre, ¿verdad? De toda atadura. Yo quiero aquí establecer que es importante que miremos una palabra que aparece ahí. Es la palabra soberbia. Esa palabra, el salmista está diciendo que Dios lo libre de esa soberbia, ¿verdad? Cuando dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido a otros. Tiene muchos sinónimos: altivez, orgullo, inmodestia, presunción, altanería, arrogancia, vanidad, envanecimiento, engreimiento, jactancia, suficiencia, pedantería, endiosamiento, humos, ínfula. Endiosamiento, ¿verdad? La persona soberbia, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas, con menosprecio de los demás, exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa, especialmente en un edificio. También significa cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas o injuriosas. Todo eso es soberbia. Y cuando tú miras eso, el salmista dice, oye, ¿quién puede entender eso? Hay manera de explicarlo. Líbrame de lo que me es oculto y presérvame de la soberbia, que eso no me domine. Porque entonces yo podré ser íntegro y estar limpio de gran rebelión. Tenemos que volvernos a Dios. Yo lo digo con todo respeto. Puerto Rico tiene que volverse a Dios, porque si no se vuelve a Dios, esta isla va a seguir siendo destruida. Tenemos que meternos en la palabra, porque es como Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica cuando le dice, miren, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros,
Aquí tenemos que reflexionar la actitud que presentamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Su efecto depende de cómo es que tú la recibas, como palabra de Dios o como palabra de hombre, como algo que hacemos antes de predicar o exponer la palabra en una oración para que nos guíe a esa verdad, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios en esa oración que esa palabra sea expuesta, sea recibida, sea aceptada, sea creída y que produzca los cambios y las transformaciones en nuestra vida. Por eso es que la palabra puede tener efecto cuando permitimos que obre en nosotros. Es fundamental que nosotros recibamos esa palabra de Dios. Fíjate que tenemos que pensar en la manera en que la vamos a recibir. Y yo vuelvo y lo repito, hay que hacer una oración antes de exponernos a esa palabra. Es algo que siempre podemos hacer. Es precisamente decirle, Dios, yo te pido que tu palabra yo la pueda recibir, que yo la pueda aceptar. Dios, ayúdame a creerla. Ayuda a que esa palabra en mí produzca los cambios en mi persona, en mi vida, en mi mente, en mis actitudes. Señor, yo te pido que esa palabra me transforme mi vida. Si tú te acercas con reverencia a esa palabra y estás dispuesto a recibir esa palabra, va a ocurrir lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que puede salvar nuestras almas. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Creer es un acto de fe, creer es volitivo del ser humano. Tienes que escuchar esta palabra y decirle, Dios, yo quiero cambiar. Ayúdame, Señor, haz una regeneración en mí. Permíteme ser transformado. Como dice Romanos capítulo 10 y verso 17, que esta palabra, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que esa palabra produzca fe en mí. Por eso tiene efecto. La palabra de Dios produce fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alimenta tu fe. Tienes mucha duda, tienes mucho enojo, estás abatido porque no quieres recibir palabra de Dios. Por eso te falta la fe, porque no oyes palabra de Dios. Pero si oyes palabra de Dios, la garantía de Dios mismo en esta palabra es que tu fe va a crecer. Por eso es que la fe es por el oír y ese oír por la palabra de Dios. Por lo cual desechamos la inmundicia y abundancia de malicia. La manera de cortar con lo que está malo es recibiendo la palabra de Dios que me puede salvar. Cuando tú miras la palabra, y esto es la palabra de fe que predicamos, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, como dice Deuteronomio capítulo 30, versos 12 al 14. Que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te invito en esta hora a que recibas esta poderosa palabra de Dios, a que le creas a Dios, a que pases de muerte a vida, a que permitas que Cristo dé a conocer esa palabra en tu corazón. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No quieren escudriñar la palabra. ¿Por qué razón? Porque no quieren que esa palabra sea alumbrada en sus corazones.
Pero cuando tú miras esta palabra poderosa de Juan capítulo 5, verso 39, el mismo Cristo hablando. Esto es algo tremendo. Lo voy a leer. Dice, el Padre me dio estas obras para que yo las realice. Esto está desde el verso 36. Y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no me creen a mí, que soy a quien el Padre ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Eso es en la Nueva Traducción Viviente. Toda esa expresión que está de Juan capítulo 5, Cristo hablándole a todo este grupo de religiosos que se estaban resistiendo a aceptar la verdad de Cristo. Y Cristo está hablando de que Él es esa manifestación de Dios que la palabra da a conocer. De ahí la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Pero si tú vas a Santiago, por ejemplo, capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 18 nos dice que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Cristo nos hace nacer por la palabra de verdad. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarlos, salvar vuestras almas, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se engañan a sí mismos. Por eso te invito a que no te rindas, a que si sientes que tu vida se te apaga, recibas a Cristo como Señor y Salvador. Puedes llamar al 787-6870, comunicarte conmigo, dejar un mensaje, yo te voy a devolver la llamada, donde tú dices, mira, necesito que oren por mí, quiero rendirme ante Dios y no quiero rendirme ante el mundo. Quiero confesar mi pecado, quiero pedir el perdón de Dios, quiero poner en práctica esa palabra de Dios, quiero ser alimentado por esa palabra de Dios, desarrollarme en esa palabra de Dios. Recuerda que puedes entrar a la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Abundante, escribir una nota, o entrar a la página de YouTube del Centro Cristiano Vida Abundante de Bayamón para que veas las predicaciones, los estudios bíblicos y tomes nota y te goces. Es más, ahí están los bosquejos también y están en la página de la iglesia Centro Cristiano Vida Abundante de Bayamón, para que puedas compartir esta enseñanza también contigo, con tu familia, y veas el efecto que tiene esta palabra de Dios, que es un alimento espiritual, es una leche pura que no es adulterada, que alimenta desde a un recién nacido y que ponerla en práctica se torna en un alimento sólido que nos ayuda a diferenciar el bien del mal. Cuando vamos al Salmo 119, este salmo es el salmo más largo de la Biblia. Y en este salmo
nos caracteriza la palabra de Dios en ese Salmo 119. Y aquí nos dice el verso 130, lo puedes buscar conmigo, Salmo 119, verso 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Desde el verso 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, o sea, solo la palabra de Dios te puede sacar de las tinieblas. Cuando miramos el Salmo 107, que tuvimos una reflexión hace unas semanas atrás de este Salmo, los versos 17 al 20, dice que hay gente que fue afligida por su insensatez, gente que fue afligida por causa de su rebelión, a causa de sus maldades. Son personas que su alma abominó todo alimento y que llegan hasta las puertas de la muerte. Cuando tú miras esta realidad de estas personas que están en esta situación crítica, es porque rechazan lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, al entrar en esa conducta de rechazar el alimento de Dios y caer en el camino de la rebelión, todas esas maldades que practican y que hacen se deben a que abominan esa palabra y llegan hasta las puertas de la muerte, o sea, llegan hasta lo más profundo de la oscuridad. Fíjate cómo lo describen estos versos: como aborrecen el alimento de Dios, llegan a las puertas de la muerte. Y la única manera que tú tienes para salir de ahí es tornarte a que Dios entre a tu vida y te rescate. Es importantísimo que miremos lo que dice esta palabra, versos 17 al 20, lo voy a leer. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Dios en su angustia, y Dios los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Este salmo lo que nos está diciendo aquí es que Salmo 107, buscarlo aquí, versos 17 al 20, dice de la siguiente manera. Dice: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer, estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y el Señor los salvó de su aflicción. Dios envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Así que estamos viendo que puedes clamar a Dios en esta hora, que esa gracia, que esa misericordia te va a alcanzar, te va a arropar, va a bendecir tu vida y que puedes salir victorioso sobre el pecado y sobre Satanás. Que esa palabra de Dios te permite vivir una vida limpia y correcta. Que cuando tú miras esa palabra del Señor, tú puedes mirarte en un espejo espiritual para ver cuál es tu condición. Por eso es que en el libro de Santiago capítulo 1 lo dice bien claro. Dice, mira, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no la hace, este es semejante al hombre que se mira en un espejo y se ve su rostro natural, pero él mismo se considera a sí mismo y luego se va. Y luego que se va, se olvida de cómo es. Y es verdad, tú te paras en un espejo, tú te miras frente al espejo y tú te reconoces, ese soy yo. Te miras en una fotografía y te puedes reconocer. Pero cuando te olvidas de la fotografía y te sales del espejo, te vas a dar cuenta que te olvidas de cómo tú eres. Así es todo aquel que se olvida de la poderosa palabra de Dios.
Y yo te invito a que la creas, a que la practiques, a que la pongas por práctica, que la pongas por obra. Voy a leerte Santiago capítulo 1, verso 22, en esta otra versión que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Así que yo te invito en esta hora a que leas la palabra, a que la escuches, a que la estudies, a que la pongas por obra, por práctica, para que seas libertado de la maldición del pecado y que goces y tengas vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda que estamos en la esquinita del Cementerio Nacional, carretera 168, esquina calle 1 en Bayamón, Centro Cristiano Vida Abundante. Dios te bendiga y Dios te guarde.